carne mengue y para que tu Espíritu Santo crezca, no nada más en mí, sino en cada uno de mis hermanos, que estemos dispuestos a alimentarnos de tu palabra, Señor Jesús. Unge mis labios, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, amén, amén. Tomen su lugar unos momentos, hermanos. Aleluya. Me adelanté con el texto, les iba a hacer otra pregunta, hermanos. Y es que les pregunté a varios y no me pudieron contestar, se iban por otro lado. Este tema tenía varios títulos, pero en la mañana, escuchando un devocional, quiero poner por título: ungiendo a mi enemigo para su ministerio. Ungiendo mi enemigo para su ministerio. Amén. Es a veces fácil, hermanos, responder un heme aquí. Amén. Vemos en la palabra de Dios que Él respondió cuando nuestro Señor Jesucristo habla ahí en el Hechos 9:10, dice: y Él respondió: heme aquí, Señor. Es bien importante, hermanos, entender nuestra respuesta, entender lo que queremos, porque necesitamos, hermanos, ser buenos líderes, hermanos legítimos, o legítimos, no sé cómo se diga, legítimos, porque el responder heme aquí, usted y yo nos estamos comprometiendo. Esto no es un juego, esto no es un me siento emocionado y digo amén. No, hoy estuvo avivado el servicio y heme aquí. Me agarró el Espíritu Santo y yo voy. ¿Por qué, hermanos? Porque esto, hermanos, no es un juego. Incluso el apóstol Pablo, hermanos, le habla a Timoteo en las cartas y da una genealogía de hermanos, en el cual él dice: atiende a fulano, a sutano, y te manda saludos. Y mira, mi compañero de milicia, hermanos, habla. Si usted lee primera y segunda de Timoteo, si usted lee Tito, si usted lee Filimón, hermanos, cómo se expresa el apóstol Pablo en las cartas. Pero qué feo, hermanos, que cuando nosotros decimos heme aquí y fallamos. Eso es feo. Eso es feo, hermanos, porque el apóstol Pablo, ahí en primera de Timoteo 1, aleluya, vamos a leer desde el 19. Dice: manteniendo la buena fe. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eso es fuerte, hermanos. Esas son palabras graves, hermanos, en nuestra vida espiritual. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que entender bien la visión. No es un impulso, no es una emoción, hermanos. Hemos predicado muchas veces, e incluso desde que estamos en el vientre de nuestra madre, hermanos, el Señor nos ha elegido. El Señor, hermanos, y a veces, hermanos, puede tardar la visión.
Habacuc lo dice así, Habacuc 2:3. ¿Alguien que le dé lectura a Habacuc 2:3? Gloria a Dios, aleluya. Amén. No, el domingo las hermanas andaban filosas y ahora ni una se para. Habacuc 2:3. Porque la visión va a tardar su momento de Dios, va a tardar. Cuando nosotros tratamos de apresurar supuestamente de un llamamiento, supuestamente de una visión, es porque no tenemos contemplada la voz de Dios. Es porque a veces, hermanos, en nosotros hay una emoción. Y hoy vamos a hablar un poquito, hermanos, de las características de este varón de Dios. Vamos a volver a los Hechos 9:10 en adelante. El 11 dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Primero, cuando el Señor le habla a Ananías, ¿qué dijo? Heme aquí. Oh, rápido. Heme aquí, Señor. Porque él no sabía dónde iba a ir. Él no sabía dónde lo iban a mandar. Él no sabía a quién iba a ungir. Ungiendo a mi enemigo para su ministerio. Yo no puedo imaginarme a Ananías temblando de miedo. El pensar: Señor, ¿no sabes lo que le ha hecho a nuestros hermanos? Le va a preguntar a un ministro o a un siervo de Dios: oye, ¿este es bueno o es malo? No, Dios es misericordioso. Dios en su poder va a usar al que menos se imaginan, hermanos. Dios en su misericordia te va a ungir algún día el que menos te imaginas, hermano. ¿Por qué? Porque ya hubo un llamado, ya hubo una ambición, ya hubo una visión, ya hay una meta. Aleluya. Es importante que nosotros tengamos cuidado en decir: heme aquí, Señor. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo, hermano. Él las 24 horas nos está mirando, viendo qué hacemos, hacia dónde vamos, qué miramos, qué decimos, qué pensamos. Aleluya. Y esa es una de las características que a veces como buenos líderes tenemos que decir: heme aquí, y no por un impulso. Ananías era un discípulo de Dios. Era un hombre recto y escuchó la voz de Dios. Heme aquí. Por eso hoy, hermanos, en estas clases de liderazgo, hermanos, tenemos que ir formándonos, hermanos, creciendo mutuamente, hermanos, porque nosotros somos un cuerpo de Cristo, hermanos. Tenemos que ir animando el uno al otro. Tenemos que ir orando los unos por los otros, como Ananías. Y no decir: bueno, no, es que pues, ¿cómo es? Mejor que manden al hermano y yo voy al otro porque me cae bien. Eso puede pasar, hermanos. Cuando Dios te da las instrucciones específicas, a veces Dios es tan hermoso, hermanos.
Ananías le dio las instrucciones específicas. Ahí en el 11 y 12 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Qué hermoso es, hermanos, que aún teniendo miedo de hacer las cosas, de ir a ungir, de ser un líder, de ser un asistente, hermanos, qué hermoso es que cuando nosotros con una fe, con creerle y escuchar la voz de Dios, decimos, heme aquí. Porque ese heme aquí no es cualquiera, hermanos. Hemos visto grandes líderes derrumbarse. Hemos visto grandes líderes caerse por decir nomás heme aquí a la ligera. Y a veces no nada más es él, trae consecuencias, su familia, sus hijos, la iglesia o el grupo que te toca como líder de célula. Por eso es bien importante y tenemos que tener cuidado, hermanos. Cuando el Señor nos da, hermanos, las instrucciones específicas, tenemos que, cada detalle de la palabra de Dios, tenemos que tomarla en cuenta. El Señor me dice así, yo lo voy a hacer. El Señor me mandó para allá, yo voy para allá. El Señor me dijo que fuera a orar para allá, voy para allá. A veces usted va a decir, es que el Señor no me habla, pero tenemos un varón de Dios en este lugar. Qué hermoso es cuando, hermano, vaya, hermano, lleve, hermano, traiga. Amén, amén, pastor. Eso es bonito. Aleluya. Cuando usted y yo empezamos a recibir, hermanos, esas instrucciones y no obedecemos, va a traer muchas consecuencias. Gracias a Dios que de repente aquí yo creo que en todos los lugares de repente se van hermanos. Mas sin en cambio, gracias a Dios por nuestro pastor que dice, oremos, pida a donde vayan pero se imagina, hermanos, que de repente diga, los mandé con Satanás. Es fuerte. Pablo lo hizo. Jesús lo dijo. Imagínense que cuando estaba ahí Pedro, apártate de mí, Satanás. Es algo fuerte, hermanos. Es algo fuerte. No es algo de que, ay, Jesús, es que mira, no, apártate de mí, Satanás. Son cosas, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta, no muy a la ligera así la palabra. No, hermanos, es viva, hermanos, la palabra de Dios. Y si nosotros no recibimos esa palabra de Dios, hermanos, es porque hay algo en nuestro corazón, es porque tenemos algo contra alguien, hermanos. Y es el momento de que ese heme aquí sea genuino. Es el momento, hermanos, de que esas instrucciones específicas que se nos da conforme a la palabra de Dios, las hagamos. En Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, qué hermoso, hermanos, te di por profeta a las naciones. Ya teníamos usted y yo nuestro camino trazado, hermanos. ¿A dónde íbamos a andar? ¿A quién le íbamos a predicar? Por eso de aquí en adelante usted y yo tenemos que tener cuidado, hermanos, hacia qué camino vamos a ir. No al ancho, porque es fácil, hermanos. Las cosas fáciles, de volada se dan. Es fácil, hermanos. Aleluya. Yo no me imagino, hermanos, este varón de Dios, sabiendo que él tenía poder aún ahí en Damasco. Él podría haber dicho, Señor, mejor déjalo ciego, para que se le quite. Estuvo enfrente cuando mataron a Esteban, sacaba a las mujeres de su pelo y los arrastraba, les pegaba. Imagínense, hermano, ese celo que tenía Ananías.
no puedo imaginarme la conversación que tenía con Dios, pero le trata de decir: Señor, ¿no has visto todo lo que hace? ¿Y me mandas? Hermano, vaya a orar: pastor, es que si ni viene a la iglesia, ni ofrenda, y el Señor lo ayuda y ni testifica, ve, porque instrumento me es este. Aleluya, aleluya. Por eso, hermanos, no tenemos que ver cómo camina nuestro hermano de cierta manera. Si usted me ve que ando fallando, si yo lo veo que anda fallando, oremos, hermano, y pedirle al Señor: vuelve a levantar a mi hermano, vuelve a levantar a mi hermana. Que no se vayan por el lado fácil. Decimos: heme aquí, uy, y somos ministros o diáconos de credencial. No, hermanos, tenemos que ser natos, puros, genuinos. Aleluya. Y cuando nosotros empezamos a seguir las instrucciones, es fácil. ¿No ha comprado de repente cosas que se arman? Pero nos las damos de: yo me sé de... Hermanos, yo me ha pasado. Todo venden en desarmado. Todo venden desarmado. La otra vez armé un grill. No, hermanos, los quemadores les había puesto para abajo y no, hice un desastre. Y me dice mi esposa: lee el instructivo. Ni modo que no vas a ver dónde va con cada cosa. Lee el instructivo. Ahí voy yo, saqué todas mis herramientas, no, lo volví a desarmar todo y nos dan específicas instrucciones: A con A, B con B, este abajo, este arriba. No sé cuántos han armado, pero cuando no sabemos armar y nos las damos de armadores, tomamos el doble de tiempo. Cuando no escuchamos la voz de Dios, tomamos el doble de tiempo. Aleluya. Cuando estamos de rebelde, tomamos el triple de tiempo. Y es el momento de decir: heme aquí, Señor. Aleluya, aleluya. Son a veces instrucciones difíciles, hermanos, pero no imposibles. Más cuando nuestro Señor Jesucristo va con nosotros. Si Él nos mandó, hermanos, Él nos va a cuidar. Aleluya. Ya me lo imagino entrando porque Él obedeció. Ananías obedeció y posiblemente iba temblando y decir: hermano Saulo, porque le dijo así: hermano Saulo. Saulo ya sabía que iba a ir Ananías porque lo vio en visión. Cuando tenemos una visión clara, hermanos, se nos va a hacer más fácil caminar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero cuando estamos pensando y decimos: híjole, esta visión como que no, como cené mucho, esta visión no me cuadra, Padre, y a veces le echamos la culpa a los tacos extras que nos comemos. Por eso hay que comer lo justo. Amén, hermanos. Qué hermoso es que cuando encuentra la confirmación, aleluya, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aleluya. Qué hermoso es que cuando nosotros de repente, en nuestra incredulidad, en nuestra ceguez espiritual, nos empiezan a caer escamas. A veces seguimos a Cristo, pero de lejos, como Pedro. A veces tratamos de agradar a alguien como Saulo, porque él se creía, también dice la palabra de Dios que también a los pies de Gamaliel fue él instruido. Igual fue un gran hombre de la ley, pero estaba cegado.
Estaba cegado por una ira. Pensaba que lo que decían los sacerdotes, eso se tenía que hacer. Mas sin en cambio, hermanos, cuando usted y yo nos encontramos a un Dios vivo, hermanos, y nos tira, hermanos, de ese ego, de esa sabiduría que a veces no es buena porque no nos nutre. Cuando Saulo se convirtió, hermano, y todos los diplomas que tenía, dijo: esto lo tengo por basura. No le servía nada a su estudio de la universidad. Doctor Saulo de Tarso. Y hasta había hecho su web ahí. Cualquier pregunta, llámenle al doctor Saulo. Así en cambio no le sirvió de nada. De nada, hermanos. Porque cuando usted y yo nos encontramos con el Dios verdadero, Él nos cambia, hermanos. Nos transforma, hermanos. Aleluya. Aleluya. Empieza a renovar esa mente de incredulidad, esa mente que supuestamente nosotros sabemos. Nuestro Señor Jesucristo nos pone un corazón, hermanos, que hace que sintamos su presencia cada que venimos, hermano, que hace que recibamos la palabra de Dios cada que venimos, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos conectados con Dios. Pero cuando no estamos conectados, estamos ciegos. Estamos como las codornices que les decía yo. Pasa algo y no saben ni a dónde ir. Por eso, hermanos, es el momento a veces de descubrir, ya me trabé, nuestras debilidades. ¿En dónde estoy fallando? ¿Por qué estoy fallando? ¿Qué necesito como hombre? ¿Qué necesitas como mujer para tener una visión? ¿Qué necesitamos? Tenemos que poner, sacar o decir. ¿Se acuerdan cuando les decía qué bonito es que cuando nuestra pareja nos ve los puntos ciegos? Hace 15 les hablaba de eso. Hay puntos ciegos que no alcanzamos a ver nosotros. Pero qué bueno es que tenemos una cónyuge que nos está diciendo: mira, mi amor, esto no, estás mal acá. Qué hermoso es tener una ayuda idónea. Tener un pastor tener un esposo que comprende a su esposa. También un pastor. Es que quería ser esposo. Por eso nosotros, hermanos, cuando empezamos a ver dónde nosotros somos débiles, es cuando se va a perfeccionar el poder de Dios en nosotros. Aleluya. Aleluya. No importa, hermano, si te toca ir a ungir al que menos pienses, o te toca ir a orar a una casa que no quieres. Es necesario obedecer, porque tú no sabes, hermanos, cómo va a ser usada esa familia, cómo va a ser usado ese varón de esa casa, esa hermana, porque en su momento hasta ella te puede profetizar, puede orar por ti, puede ver cosas que tú y yo no vemos. En los postreros tiempos, dice la palabra de Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Aleluya. Sin embargo, Ananías sacó ese temor, sacó esa duda, se le quitó lo tartamudo. Yo no sé, pero a veces nosotros, yo se los he dicho, no, hable bien, párese bien. Yo pienso que le habló fuerte el Señor a Ananías. Me dijiste, me acabas de decir, heme aquí. Nomás te dije a dónde vas a ir y ya no quieres ir. Me pones el pretexto, el pero si esto, pero llovió, Señor, pero nevó, Padre eterno. Gracias por tu nieve, pero mañana voy. Imagínate. Qué bonito es, hermanos, que cuando alguien llega a su casa o alguien ora, usted de repente necesitamos esa palabra de aliento, esa palabra de vida, hermanas, hermanos. Por eso necesitamos esos Ananías,
Necesitamos esos. Si hay un Saulo, va a ser convertido, transformado, hermanos. Aleluya. Entonces Ananías 13 respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué hermoso, hermanos, es que cuando ya está la palabra de Dios directa con instrucciones, nomás es obedecer la palabra de Dios. Y tenemos una palabra de Dios, hermanos, que obedecer. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Si es para nuestro Señor Jesucristo, dáselo fuerte, hermanos. Cuando nosotros empezamos, hermanos, a ver clara esa visión, a ver claro ese llamado, nos vamos a dar cuenta de que realmente cuántos dones el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque cuando tenemos las escamas y estamos de necios y nos hacen el llamado y nos exhortan y nos profetizan, pero con esas escamas no sabemos si vamos o venimos, o entramos o salimos. Por eso, hermanos, que cuando usted y yo empezamos a abrir nuevas puertas, somos débiles, somos sensibles a la palabra de Dios. Usted y yo vamos a descubrir esos talentos que Dios nos ha dado, ese Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo ha depositado en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice: vas a ser revestido de poder. Aleluya. Es el momento, hermanos, de empezar a que funcione ese poder que Dios nos ha dado. Y no ver, ¿y dónde está el instructivo? Porque a veces el Espíritu de Dios está aquí y no podemos entrar, o no podemos ser llenos, porque no oímos las instrucciones de Dios. Y eso es lo que hoy en esta tarde el Señor Jesucristo quiere que entendamos, que empecemos, hermanos, a escudriñar más la palabra de Dios, más y más y más. Cuando usted y yo empecemos a leer más la palabra de Dios, vamos a ver, aún vemos la necesidad y decimos: oh sí, hay que orar por aquellos, hay que orar por aquellas, y yo voy a orar en la casa. Y sí vemos la necesidad, pero déjeme decirle que cuando usted saque ese poder que el Señor va a dar, no va a haber la necesidad, sino le va a doler, hermano, y va a decir: yo voy, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aleluya. Porque puede usted ver la necesidad y dice: ok, Señor, oh Señor, ayúdale, te pido, tú sabes lo que pasa, amén. Porque de repente podemos orar así, y nomás son palabras a la ligera. Pero cuando usted y yo empecemos a sentir esa necesidad, la empezamos a vivir como propia, hermanos, déjeme decir que usted y yo nos vamos a quebrantar, hermanos. Vamos a orar una oración de poder. Y Padre, te pido en tu nombre santo que sea levantada esta familia. Si está enferma, sánala en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Es necesario sacar el poder que Dios nos ha dado, hermanos, hermanas. Aleluya. Y aún así, hermanos, tenemos que de repente desaparecer. No desaparecer,
no sé cómo decirlo, tratar, cuando nosotros vamos discipulando, ahorita estamos trineando a los líderes o enseñando o formando, no sé cómo decir tantas palabras, van a surgir más maestros, van a surgir más líderes, hermanos, y es el momento de hacernos un lado y trabajar, y no porque uno se haga un lado y como la fresca lechuga, no, es porque el Señor te va a llevar a otro nivel. Aleluya. Cuando termina la palabra de Dios en esa escritura que leímos, ya no aparece más Ananías. Bueno, aparece en el 22, pero con la misma historia cuando Pablo relata su testimonio. Pero me refiero que sigan la historia de Ananías. Sale Saulo, y ya no es Saulo, ahora es Pablo. Se hizo a un lado para que ese ministerio creciera. Mi enemigo lo fui a ungir para que creciera su ministerio. Aleluya. Y hoy yo sé que alguien, esta noche, el Señor está diciendo, ora por él, ora por ella. Aleluya. Ora por ellos. Y no es necesariamente que vayas y digas, no, ora, hermano, ora en tu casa, ora en este altar, cuando te pares, ora por quien el Señor te ha puesto en tu corazón. Aleluya. Aún nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, Él discipuló los 12 apóstoles y ya más no aparecía, para que el ministerio de los apóstoles creciera. Aleluya. Y no porque se fuera, sino ahora está en nosotros. Aleluya. Por eso nosotros como cristianos tenemos que ir transmitiendo, hermanos, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted empiece a transmitir, empiece a discipular, empiece a ser un buen líder, un buen asistente, su célula va a crecer, usted se va a ir a un lado. ¿Por qué? Porque va a ir tras otra célula y su asistente va a saltar a un líder. Aleluya. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que estemos trabajando, hermanos. Yo se los he dicho y no voy a cansar de decirlo. No hay ministerio de sillas para que te aferres a tu silla. Necesitamos estar trabajando todo el tiempo. Necesitamos discernir nuestro don. Necesitamos discernir ese ministerio con autoridad, con metas, con visiones. Aleluya. Aleluya. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque yo, dice el Señor, te voy a mostrar a ti, iglesia, cuánto es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Y hermanos, no estoy diciendo, ay, este hermano ya me metió en problemas. No, hermanos, porque yo le mostraré cuándo le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Qué hermoso es, hermanos, cuando alguien unge tu cabeza, hermanos, y recibes el Espíritu Santo, hermanos. Recibes esa vista espiritual que necesitamos tener, que estar al pendiente de las cosas de Dios. Es el momento de transmitir a otros un legado. Es el momento de transmitir, hermanos, esa confianza que solo Cristo la da.
y levantándose. ¿Cuántos Pablos hay? ¿Cuántos Saulos hay en esta noche que no se quieren parar? Saulo llevaba 3 días sin comer, estaba preocupado, pero cuando se encontró con nuestro Señor Jesucristo, él pudo ver esa visión, él pudo ver el llamado de Dios, porque cuando él cayó, se espantó y escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo al que tú persigues. Y nosotros debemos de perseguir a nuestro Señor Jesucristo por amor, con pasión, y no como Saulo con tal de quedar bien. Él quería quedar bien con los grandes, con los sacerdotes, llevaba cartas, papeles, sellos, todo, y el charolazo: aquí mando yo, decía Saulo. Y llevaba sus guaruras, sus guardaespaldas. Imagínense que cuando no alcanzamos a ver ese llamado, posiblemente vamos a estar ciegos. Pero en él hubo un miedo, ¿cómo puede decir? Un miedo bueno, no, un temor. Porque hay varios tipos de miedo, ¿no? Pero él tenía un miedo, hermanos, de que, no sé cómo explicarlo, hermanos, pero él sabía que tenía enemigos. Ananías sabía que Saulo era su enemigo, pero en la posición que estaba Saulo, él dijo: bueno, pues ahora no voy a ver si me llegan y me dan un machetazo, cuchillazo, yo no sé. Aleluya. Por eso, hermanos, hoy nos dice nuestro Señor Jesucristo que es necesario quitar esas escamas de nuestros ojos. Es necesario dar el paso de fe, porque después fue él bautizado, hermanos. Ananías oró, dio el paso de fe y fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso, hermano, qué hermoso es eso, cuando hay corazones apasionados, cuando hay corazones dispuestos, hermanos, cuando empezamos a tener una visión clara, hermanos, usted y yo vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que empezar a nutrirnos. Él estaba débil por no haber comido. Yo creo que se comió primero, se aventó sus, no sé qué había en ese tiempo, sus tortas, sus pasas, su miel. Agarró fuerzas y se quedó con los discípulos. Por eso es el momento, hermanos, de que usted y yo agarremos fuerzas. Juntémonos como iglesia, como cuerpo. Empecemos a buscar, hermanos, de la palabra de Dios, porque es necesario de que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios y en su momento hacernos un lado para que el nuevo líder crezca. Aleluya. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Es el 19. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué hermoso es, hermanos, que cuando aún ya nosotros somos salvos, somos sanos, somos llenos del Espíritu Santo, es el momento, hermanos, de seguir, contagiar esa alegría, predicarles el Evangelio, y cuánto más con el propio testimonio. No sé cuántos se habrán convertido por el simple testimonio de Saulo. Con el puro simple testimonio, y les contaba la historia, y yo era así, yo era así, pero gracias a Dios que el Señor, hermanos, escribió tantas cartas en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es el momento, hermanos, de que usted y yo nos pongamos a cuenta con nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera hacer esta pregunta:
¿Estás caminando en visión? ¿Estamos caminando con visión? ¿Qué hay en nuestros corazones que no nos deja ver esa misión o esa visión? A veces, y hasta en lo secular, hermanos, hay tantas historias de grandes hombres secularmente. No creen en ellos, se hacen ricos, hacen grandes empresas. Pero cuando un hijo de Dios crea la palabra de Dios, se hace un buen líder, un buen siervo de Dios, y predica el evangelio. Va pregonando, hermanos, va vestido con la armadura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el momento de que nosotros reconozcamos en dónde estamos fallando. Es el momento, hermanos, de decirle a nuestro Señor Jesucristo: heme aquí. Póngase de pie, hermanos. La visión de un líder no es una, aleluya, no es una, se me fue la palabra, no es un impulso. Una visión es que nos comprometamos con nuestro Señor Jesucristo. Dejo este lugar bajo la unción del Espíritu Santo a nuestro hermano David. Dios me los bendiga, hermanos.